Hola, nosotros somos alumnos del turno vespertino de quinto semestre del Salón DMT, de la carrera de Mecatrónica, conformados por mis compañeros Manuel Alejandro Tejada Rodríguez, Isaín Vázquez Rodríguez, Said Valle Montes, Samantha Sinaí Armenta Solano y su servidora Lirio Hatziri Álvarez Rosado. Presentaremos cada uno de los semestres de la carrera, sus materias, lo que se ven junto con un corto ejemplo y explicación del cómo se manejan en las grandes industrias maquinarias, etc. Espero y disfruten el video. Semestre. Al comenzar a estudiar la carrera técnico en mecatrónica, se empezarán a ver distintos temas, los cuales son enfocados principalmente en electrónica y en aplicaciones sencillas. Primero que nada, se ven cada uno de los conceptos de un circuito digital y el de un circuito analógico. El digital, que también es más conocido como circuito lógico, es una forma de manejar la información por medio de 1 y 0. O sea, binaria. Son dos variables, ya que 0 representa low, que significa que es nula o mínima la cantidad de corriente que recorre. Y 1 es high, que representa que hay suficiente corriente para alimentar el circuito. Por otro lado, el analógico estudia diferentes variables, tensión, corriente, etc. Estos pueden tomar valores infinitos. Algo que también se verá dentro de los temas son los contadores. Es un circuito secuencial construido a partir de biestables y puertas lógicas capaces de almacenar y contar los impulsos que recibe en la entrada destinada. Algo también que se verá dentro de los temas son los contadores. Es un circuito secuencial construido a partir de biestables y puertas lógicas capaces de almacenar y contar los impulsos que recibe en la entrada destinada a tal efecto. Normalmente el cómputo se realiza en código binario. Aquí es donde se vuelve un poco más interesante. Pero, ¿por qué? Porque aquí ya podemos realizar un circuito con mayor nivel de complejidad y otorgarle una función con base a un contador que se basa a lo que necesitamos o queremos lograr. Entrando a un tema más práctico, se verá después de haber visto los diferentes compuertas. Son los circuitos combinacionales, que son más específicamente una combinación de diferentes compuertas para lograr llegar a un punto determinado. En esta parte ya deberías saber identificar y saber usar la mayoría de estas compuertas. Se utilizan para lograr o colocar condiciones. Estas condiciones sirven para que no se prenda cuando no queremos nuestro circuito y así hacerlo lo más seguro posible. Para experimentar eso se puede utilizar los protoboard, que son los tableros que contienen muchas hileras de pines para hacer las conexiones de una compuerta y así poder comprobar el funcionamiento de esta. Pero también se suelen usar los simuladores, que son programas que contienen esquemas de circuitos eléctricos, lo que nos permite experimentar con ellos sin gastar los materiales que se ocupan para utilizar la protoboard. Son muy útiles, ya que nos permite experimentar casi cualquier cosa que contenga dichos elementos en el programa. Un ejemplo sería Cocodrile. Este es un simulador que se puede instalar en cualquier computador y es muy sencillo de usar con las bases primarias de la electrónica. Se aprenderán a usar los diferentes instrumentos de medición, ya que nos veremos implicados a calcular los voltajes y amperajes y resistencias de los mecanismos, y cada herramienta nos ayudará de diferentes formas para calcular las medidas eléctricas. Un ejemplo sencillo que se verá durante la carrera de mecatrónica. Como observar, aquí tenemos dos compuertas. Estas dos compuertas sirven para condicionar a nuestro LED. ¿Y qué hacen nuestras condiciones? Pues verás, las condiciones nos sirven para indicar en qué valores queremos que nuestro foco LED esté prendido y en los demás esté apagado. Sabiendo esto, ¿qué podemos observar aquí? Que ciertas características aquí en la tabla, por ejemplo, cuando uno, o sea, todos los, todos los caminos que recorre nuestro circuito estén en uno, tengan voltaje, va a prender LED. Pero si nosotros le ponemos al recorrido a cero, se tendría que apagar nuestro LED. Y ahí está. Es un ejemplo. Se pueden aplicar en diferentes usos, como puede ser en la industria, pero sería más avanzado. Esto más que nada es para experimentarlo con lo más básico que tenemos. El tercer semestre, un paso más hacia tu desarrollo en el mundo de la mecatrónica. En el tercer semestre se verán temas de otra índole, en comparación con el segundo, siendo como tema principal el diseño de piezas.
viendo también simuladores que te harán el trabajo más fácil y que incluso podrían permitir que tus diseños se vuelvan piezas físicas, sin dejar atrás temas como la neumática y la hidráulica, los cuales serán sumamente importantes. Empezando así el primer tema, que es el dibujo técnico. Un tema recurrente en el tercer semestre es el dibujo técnico, donde te especializarás en representar figuras, objetos, etc., donde se hará uso del dibujo gráfico y de una manera más especializada del dibujo técnico, que tiene por objetivo representar gráficamente mediante trazos de líneas a los diferentes objetos y o estructuras que cotidianamente se emplean en la industria y, por qué no, en nuestra vida diaria. Un ejemplo de esto podría ser el siguiente martillo. Normalmente logramos visualizar martillos sin ninguna dificultad. Son objetos de diferentes tamaños y texturas. ¿Pero alguna vez te has preguntado cómo hacer uno? Probablemente no. Pero, en esta materia, podremos ver más allá de lo que es un simple martillo y fabricarlo con nuestros propios diagramas. Para sacar estas medidas, utilizamos una herramienta llamada vernier. Claramente, hay múltiples formas de hacerlo, pero las más precisas es con esta herramienta, encargada de medir distancias y circunferencias. Sacando las medidas necesarias, podrás hacer piezas que ni te imaginas. Y, con las máquinas que se verán en los próximos semestres, no solo las verás en la pantalla, sino también en la realidad. Otro tema a visualizar en el tercer semestre es el SolidWorks, un simulador que se usará con frecuencia. SolidWorks es un software diseñado CAD 3D, diseño asistido por computadora, para modelar piezas y ensamblajes en 3D y planos en 2D, el software que ofrece un abanico de soluciones para cubrir los aspectos implicados en el proceso de desarrollo del producto. Sus productos ofrecen la posibilidad de crear, diseñar, simular, fabricar, publicar y gestionar los datos del proceso de diseño. Esta aplicación también te permite ensamblar un grupo de piezas hechas de manera individual, formando así mecanismos más complejos, como por ejemplo la bicicleta mostrada a continuación. Incluso la parte más pequeña es importante para su buen funcionamiento. Podemos utilizar la vista extrusionada. Esto nos permitirá ver las piezas por separado en un montaje y así poder apreciar de mejor manera lo que se ha realizado. Otros temas ya más redundantes sería la neumática. Se puede definir la neumática como el conjunto de tecnologías que usan un gas como medio para transmitir energía. Habitualmente este gas suele ser aire o nitrógeno. El proceso es sencillo y a la vez tiene cierta complicación debido a los elementos requeridos para su aplicación. En el proceso se aprovecha la capacidad de comprensión de los gases para acumular energía, al aumentar la presión de los mismos en el interior de recipientes o circuitos. La hidráulica. Podemos definir la hidráulica como una rama de la mecánica de fluidos y ampliamente presente en la ingeniería que se encarga del estudio de las propiedades mecánicas de los líquidos. Estos aspectos dependen de las fuerzas que se interponen con la masa y a las condiciones a que esté sometido el fluido, relacionadas con la viscosidad de este, etc. Usarás simuladores también que te permitirán experimentar con el funcionamiento de circuitos neumáticos e hidráulicos sin poner en riesgo materiales fundamentales o tu propia salud. El más importante es el FUIS, un simulador de los circuitos ya mencionados. Nos ayudarán a comprender de mejor manera qué es lo que se supone que se tiene que hacer para que un circuito neumático o hidráulico funcione, dándonos las herramientas necesarias como el compresor, el corazón de nuestro diagrama, filtros, pistones, etc., preparándonos de mejor manera a la hora de ir a la sala de máquinas. Dentro de cuarto semestre, ustedes aprenderán lo que es la programación dentro de un PLC y un microcontrolador, al igual que también aprenderán sobre electroneumática y electrohidráulica. Controladores lógicos programables o PLC por sus siglas. Como podemos observar, son variados sus tipos, sin embargo, los usos principalmente se encuentran dentro de maniobras de maquinaria, maniobra de instalaciones, industria del automóvil, fabricación de neumáticos, plantas petroquímicas y químicas. También podemos observar cómo es la estructura, digamos, simplificada que un PLC tiene en su interior. De forma simple, un PLC funciona con la información que nosotros le aportamos, la procesa y por un puerto de salida puede aplicarse dentro de las siguientes tareas que se pueden observar aquí en pantalla. Conforme a los microcontroladores, podemos destacar sus tres tipos, los cuales se utilizan para sistemas de comunicación, electrodomésticos, industria de la informática, automoción, industria, sistema de supervisión, vigilancia y alarmas. El funcionamiento de los microcontroladores
consta de la programación que le es cedida al usuario mediante un software. ¿Qué tareas pueden hacer? Realmente no existe una limitación grande, por ejemplo, en las placas de Arduino. Para mostrar cómo es la automatización con un microcontrolador, he decidido usar Tinkercad, una herramienta que nos permite simular a la vez que crear un código para Arduino. El código que yo creé a continuación muestra cómo es el encendido y apagado de un LED mediante este mismo código. Como podrán notar, el LED se enciende y se apaga cada cierto tiempo, lo cual es la muestra visual del proceso automático que está representado dentro de este código. Como electroneumática, entendemos que es la combinación entre dos factores que ya se vieron antes, tales como electrónica y neumática. Esta combinación genera como resultado el uso de energía electrónica para impulsar un circuito neumático. ¿Cómo hacemos esto? Mediante el mismo lenguaje ladder que ya hemos visto anteriormente. Conforme a la electrohidráulica, podemos imaginar que es un caso similar al de la electroneumática. ¿Por qué? Porque al igual que esta, se conforma de dos componentes o factores que ya se han visto antes, tales como electrónica e hidráulica. Estas dos se juntan para poder generar circuitos los cuales usen la energía electrónica para poder activar y manipular un circuito con componentes hidráulicos. Por mi parte, me toca explicar quinto semestre de la carrera de mecatrónica. En este semestre veremos lo que son los tornos y fresadoras CNC, los códigos G, robots y algunos simuladores para la utilización de tornos y fresadoras CNC. Vamos con el torno. El torno es una máquina de control numérico que se utiliza en áreas como la carpintería y zonas de mecánica. Este mismo dará movimientos rotatorios controlados por un software anteriormente programado, siguiendo los ejes X y Y. Gracias a sus movimientos y los materiales empleados para la creación del objeto, pueden llegar a crearse piezas como las que se ven a continuación. Dependiendo de qué material y qué programación lleve, el torno recreará eso en una figura. Ahora vamos con la fresadora. Con esta máquina herramienta y su arranque de viruta, se podrán hacer cortes mediante su herramienta rotativa ya integrada en la fresa. Pueden mecanizarse materiales desde madera hasta metales, para así recrear superficies planas o curvas y hasta pueden hacerse cortes decorativos, bordes o simplemente vaciar áreas del material a usar. Esta máquina herramienta se utiliza en áreas como la aeronáutica, defensas y hacia militares o de algún otro lugar, mecánica general, ferroviarios, etc. Ahora vamos con los códigos G. Los códigos G se utilizan para ordenar acciones específicas para la máquina, como por ejemplo, movimientos simples de la máquina o funciones de taladrado. También pueden llegar a ordenar características más complejas que pueden implicar herramientas no motorizadas opcionales. Obviamente cada código G pertenece a un grupo distinto. Hay 24 por los cuales ya hemos pasado a investigar. Y son códigos generales para la automatización de una fresadora y un torno CNC. Ahora vamos con los robots. Un robot puede ser tanto algo físico como algo virtual. ¿A qué me refiero con esto? Pues que un robot puede ser una entidad virtual en alguna computadora o algún electrodoméstico. Un ejemplo de ello puede llegar a ser Alexa, el asistente virtual de Amazon, Siri, el asistente de Apple, y otro puede ser Cortana, el asistente virtual de Windows. Los bots, que son reconocidos por ser robots virtuales, y robots son utilizados en distintas áreas. Una de ellas es en industria para trabajo de fundición, transporte de materiales, montaje, carga y descarga de máquinas, etc. Hay distintos tipos de robots. Algunos de ellos son robots de servicio, robots médicos, militares, robots antropomórficos, como brazos mecánicos, etc. Y las funciones de cada uno pues varía dependiendo del área en la que sea utilizada, pero normalmente se utilizan para realizar tareas difíciles o no aptas para un humano y para aumentar la precisión y velocidad de la misma tarea. Ahora vamos con los simuladores. Hay distintos softwares para la utilización de máquinas y herramientas anteriormente mencionadas. Algunos de ellos son GSimple, otro es CamOptics,
NC Sim, otro podría ser WebGCode y CNC Simulator. Cada uno pues tiene su utilización y distintas normas dentro del software. Sexto semestre. En sexto semestre de la carrera de mecatrónica verás lo que son el mantenimiento que se le da a los sistemas mecatrónicos, perteneciente a la materia de mantiene sistemas mecatrónicos en operación, y la integración de los sistemas mecatrónicos de la materia integra e implementa dispositivos en sistemas mecatrónicos. La materia de mantiene sistemas mecatrónicos en operación es todo aquello que necesita de un cuidado preventivo y correctivo. ¿Qué significa esto? El cuidado preventivo es detectar o prevenir todo aquel problema antes de que empeore, mientras que los cuidados correctivos son la corrección de todo aquel defecto observado en la maquinaria, instalaciones o equipamientos. En esta materia aprenderás a detectar problemas y corregirlos, ya sea hidráulico, eléctrico, neumático, etc. Para cada sistema es diferente. Los tipos de sistemas hidráulicos, neumáticos, eléctricos se ven en tercer semestre de la carrera. Los mantenimientos preventivos y correctivos se pueden usar en cualquier fábrica, maquinaria, etc. Este es un ejemplo de un sistema hidráulico. Las cosas que normalmente se hacen de mantenimiento en este sistema serían revisar las mangueras, se lava y se limpia todo el sistema, se revisa el depósito de aceite, se comprueba el estado de filtro de respirador del aire, se lava y se limpia el intercambiador de calor, se revisa el interruptor o interruptores de alta temperatura, se comprueba el acumulador. Esto se hace para lograr un funcionamiento eficiente y una máxima productividad al menor costo posible. El objetivo de la materia integra e implementa dispositivos en sistemas mecatrónicos es el poner a prueba todos tus conocimientos aprendidos en todo tu transcurso de preparatoria, de segundo semestre a quinto de la carrera. El objetivo es realizar un proyecto con todo lo que aprendiste, ya sea automatizar un sistema, diseñarlo, etc. Un ejemplo sería una banda transportadora, ya que juntas todos tus conocimientos aprendidos, circuitos de segundo semestre, neumática, hidráulica y mecanismos de tercer semestre y programación de cuarto. Al final se logra esto. Por nuestra parte esto ha sido todo. Esperamos que nuestra muestra de la carrera les haya dado la mejor motivación para elegir qué quieren estudiar. También esperamos que puedan seguir esforzándose dentro de sus materias y que tengan el mejor éxito dentro de su elección. Y siempre recuerden, actitud lince.